Hola, soy Maggie Bravo y he creado este espacio de conversación para hablar de educación y de vida, o sea, de casi todo. Soy curiosa de las acciones y decisiones que tomamos al elegir nuestro destino, oficio o profesión y cómo estas decisiones muchas veces nos conducen a caminos insospechados. En este espacio invito amigos y posibles amigos a que nos cuestionemos eso que decimos y eso que seguimos haciendo ahora. Bienvenidos a este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruto hacerlo. Hola amigos de Escuchativa, estamos en nuestro episodio número 9 y estoy súper contenta de tener un invitado de lujo. Bueno, tras cámaras pasaron algunas cosillas, pero me he tenido paciencia. Yo quiero agradecerte, Andrés, ¿sí? No, Estoy con gracias. Andrés Lazo. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Escuchativa Podcast. Es un proyecto educativo, es un proyecto para jóvenes, en realidad, para las juventudes, en realidad, ¿sí? Y que busca sensibilizar conversaciones importantes sobre ellos desde varios puntos de vista, de varias lecturas. Así que tenerte aquí, mi estimado Andrés, es un verdadero regalo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Maggie, muchas gracias. No, para mí un gusto. Te agradezco la invitación y he visto algunos de tus programas. Creo que vi uno de la escritora Ana Franco, me parece, de un Sí. libro, sí, del libro del diario. Así que para mí un honor estar en este espacio y compartir y para hablar de nuestros jóvenes, de la generación y del momento que vivimos, ¿no? Así que para mí todo un honor, por supuesto. Gracias, Andrés. Sí, con la Ana Cris tuve la oportunidad de invitarla a un aula, a una clase, de hecho, en una clase abierta con jóvenes donde hablamos de su libro. Y ahora que lo menciones, te comprometo desde ya para una clase abierta con mis estudiantes de taller de comunicación, para que vayan leyendo tu libro en el transcurso del periodo académico y al final que conozcan pues al flamante autor de ese libro, que es un poco lo que hice con Ana Cristina. Fuimos leyendo en el transcurso del periodo académico el libro y al final cerramos con Ana Cristina y un poco ahí surgieron las preguntas de los jóvenes. Así que pues, qué bien que te hayas acordado de la Ana Cris, No, porque te agradezco la invitación. Buenísimo. estás invitadísimo a ese ejercicio que me encanta y es una manera también de fomentar la lectura con los jóvenes. Muchas Permítame gracias. hacer Es que bueno, Ana Cristina, pues, hablábamos antes del programa, perdón que te corte. no, tranquilo. Ana Cristina viene escribiendo hace bastante tiempo y sobre todo es esa cuestión de epistolar del diario que alguna vez conversamos contigo unos mails. Entonces eso me pareció muy interesante, así que Sí, sí, perfecto, me sí, sí. encantaría. Buenísimo. Andrés, permítame hacer la presentación, ¿sí? Porque, bueno, un invitado de lujo, de tu Ah, nivel, ¿sí? gracias. Merece, sí, tener Demasiado, muchas gracias. esta formalidad, ¿sí? Aquí viene solo aquí es la parte formal, después vamos a la conversación. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Andrés Lazo Roales. Él es cronista, ensayista, docente y escritor ecuatoriano. Su recorrido lo ha llevado del periodismo cultural en la recordada revista Vanguardia a las páginas de Plan B, donde desde 2021 publica artículos sobre literatura, historia, deporte y fútbol, y donde construyó junto al artista plástico Santiago Cárdenas una serie de 3 ensayos sobre el Ecuador del siglo XIX. Como docente fue profesor de investigación y textos académicos en la UDLA, donde acompañó a cientos de jóvenes en ese momento decisivo en el que descubren o redescubren el poder de su propia voz escrita. En 2024 publicó su primera novela, Lo posible anterior, un relato epistolar que entrelaza con sutileza las figuras de dos pensadores del siglo XIX latinoamericano, el ecuatoriano Juan Montalvo y el argentino Juan Bautista Alberdi, una trama que deambula entre el Buenos Aires del siglo XXI y Quito del siglo XX y el París del siglo XIX. No sé si lo dije bien y ahí, perdón, cualquier Sí, imprecisión. está bien, está bien. Hace pocos días, el 13 de abril, dictó charlas sobre las catilinarias de Juan Montalvo en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en el marco del Día del Maestro y del aniversario 194 del escritor ambateño. Hoy, además, escribe sobre literatura argentina en la revista Caras y Caretas. Te hemos invitado a Escuchativa, mi estimado Andrés, porque tu mirada
nos parece profundamente necesaria, ¿sí? Eres un docente que escribe, un escritor que enseña, un lector que sigue creyendo y demostrando que la literatura, la escritura, la lectura puede cambiar la vida de los jóvenes. Así que bienvenido, Andrés. Gracias por aceptar esta conversación. Perdón si ahí entre los siglos me confundí, dije algo. No, por favor, estuvo muy bien. Muchas No, gracias por la presentación. Te agradezco mucho. no, Encantado. Así que no. vamos a conversar, por favor. Gracias, Andrés, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Andrés, bueno, yo quiero que conversemos sobre tu camino, ¿sí? Tu camino, cómo recuerdas el momento en el que la escritura finalmente te dice, esta va a ser tu vida, este va a ser tu oficio, este va a ser, digamos, esta profesión, ¿sí? Digamos, esta manera de expresarte, ¿sí? Para que tú cuentes al mundo lo que eres, lo que haces, lo que piensas. Cuéntame, cómo llegas al mundo de la escritura, mi estimado Andrés. Bueno, mi historia es interesante porque, bueno, mis padres son separados o divorciados, fueron divorciados, y viví prácticamente también con mis abuelos paternos en este caso. Y mi abuelo paterno era muy lector, era un coronel del ejército retirado y tenía una biblioteca muy amplia de libros de historia y de literatura. Pero a mí me gustaba el fútbol y quería ser futbolista. Entonces jugué en algunos equipos y quería ser jugador profesional antes de los 15 años. Y después cuando me di cuenta que no podía, eh, o cuando le vi difícil en el sentido de que bueno, en esa época era diferente el fútbol de ahora, no sé cómo será. Ahora tenemos otro nivel en el fútbol ecuatoriano. En esa época era muy amateur el fútbol. Entonces nos veían mal a los que queríamos ser futbolistas. Y ahí me frustré. Cuando me frustro entre los 15 y 6 años, igual yo ya había leído, ¿no? Había leído El varón rampante, que me cambió la vida. Había leído El túnel de Sábato, La rayuela de Cortázar un poco y varios libros de historia latinoamericana. Juan Montalvo comencé a leer también, porque mi abuela también era profesora de escuela. Entonces yo ya tenía, y yo sí quería escribir, y escribía cosas, no me acuerdo ahora, pero escribía cosas que muy reales, nada de ficción. Me gustaba mucho la historia. Así que dentro de esa frustración, cuando digo, ya no pude ser futbolista, estaba en el colegio, dije, no, yo tengo que dedicarme a algo de la escritura. Y quise ser periodista y empecé a leer a Gabriel García Márquez, pero los trabajos periodísticos, y dije, creo que quiero ser periodista. Y bueno, después vino Rodolfo Walsh con Operación Masacre y dije, quiero ser el periodista superhéroe. Pero es interesante esto porque te digo, porque después me desencanté del periodismo. No quiero decir que el periodismo sea malo, ni que yo tengo algo contra el periodismo, sino que después me di cuenta que mi forma de ser no era para el periodismo, o no es para el periodismo, por el hecho del apuro, de la información inmediata, de describir solo lo que pasó. A mí me gusta pensar, por eso mi camino se fue decantando en el ensayo, en la crítica y en la ficción. O sea, prefiero escribir una novela, y 5 años, 2 años, que escribir todo eso rápido, urgente, ¿no? Eso es lo que me pasó con el periodismo y ahí nació la cuestión de escribir siempre haciendo apuntes. Nunca pude llevar un diario en que me encanta. Admiro a muchos diaristas como Ricardo Piglia, que es uno de los autores favoritos míos, pero nunca pude llevar un diario así tan disciplinado como él, sino, qué sé yo, apuntes y descripción. Y así fue mi historia con la escritura y o sea, quise para ser periodista, o sea, fue una excusa ser periodista para ser escritor, en realidad. Y después del tiempo me dio la razón que era más escritor que periodista. Aunque al periodismo lo tengo mucho cariño porque me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Ujú. Eso me parece lindo, que un poco reconozcas cómo quizás en un proceso de autoconocimiento, de revisión un poco de a ver, qué onda con el periodismo, qué tengo que hacer acá, esto no va mucho con mis tiempos, prefiero tomarme mi tiempo, prefiero tomar, digamos, las pausas para pensar, a ver qué voy a escribir. ¿Cómo vas detectando eso? Un poco
Me llama la atención esto porque creo que también sería, es un lindo mensaje para jóvenes de un poco de escucharse, ¿sí? También de revisar y un poco analizar y con calma tomar otro camino, que en este caso, que no está tan distante, pues el caso del periodismo, de la escritura, ni la escritura del ensayo, te vuelves un cronista también y prefieres también ir a escribir una novela, pero ¿cómo vas detectando? O sea, ¿qué señales se van activando en ti como para que tú también vayas viendo otro rumbo? A mí lo que me pasó es que el periodismo primero es una gran escuela porque te enseña el rigor, ¿no? El rigor de la verdad, de la no ficción, ¿no? De decir tal cual. Pero tal vez hay gente que nace para la urgencia. Esto es ahora y como un periodista de guerra, qué sé yo. Y cuando estuve en la revista Vanguardia fue, me fue en ese sentido muy reconfortante porque aprendí mucho. Y ahí me di cuenta, yo me demoraba mucho y mis editores me querían matar. Entonces, claro, ahí me di cuenta que yo no era mucho para la no ficción o el periodismo, había que sacar rápido la revista, entonces yo me demoraba mucho, que el contexto histórico, entonces ahí me di cuenta que yo tenía que ser algo más allá, no decir algo mejor que un periodista, yo creo que el periodismo es, vuelvo y repito, admirable entre todos los países y del mundo es necesario. Pero a mí me pasó eso. Entonces, el periodismo, para mí, el periodismo fue mi campo de entrenamiento para ser ahora ensayista y estar, saber el del rigor, pero saber a mis tiempos, cuando yo, o me propongo, eso sí, si me propongo en 2 meses de entregar, lo hago. ¿Sí? Por ejemplo, mi novela la quise hacer en 2 años y por el tema de mi laburo, de mi trabajo en la UDLA se demoró 5 años, porque no podía tampoco dejar de trabajar en ese sentido. Oye, ahora que mencionas la novela, ¿sí? Cuéntame, ¿qué te llevó a poner en diálogo a estos 2 pensadores latinoamericanos del siglo XIX? ¿Cómo surge esa curiosidad? Y esto te lo pregunto no solamente para saber más, de este trabajo tan lindo, sino, porque pienso también en los jóvenes y veo también ellos cómo pueden activar su creatividad a partir de esto. Me parece un ejercicio maravilloso poner en diálogo a 2 pensadores de distintos países. Cuéntame cómo surge eso y cómo lo fuiste trabajando. Sí, una buena y linda pregunta. Yo les puedo decir lo siguiente, no se deje, o sea, cada uno tiene su historia y no hay que escapar de su historia. Mi historia es como yo me crié mucho con mi abuelo, yo era como un viejo chiquito y tuve algunos amigos que me decían abuelo incluso. Claro, porque creces con una persona anciana y es todo otro tiempo. Entonces, tenían muchos libros, en la biblioteca tenían muchos libros del siglo XIX y ahí me atrapó la cuestión de las cartas, de lo epistolar, de esas, de esas, de esas ficciones, y creo que me quedó muy en el alma mientras iba creciendo, yo tengo que hacer una novela epistolar. Y era como una voz interna, alguien, un duendecito, y me decía, novela epistolar. Y ahí, y lo hice. Entonces, ¿cómo lo hago? Como también era fanático de la literatura argentina, tuve la oportunidad de vivir antes 5 años en la Argentina por una maestría que hice, y ahí dije, no, yo a Buenos Aires lo voy a chupar, lo voy a exprimir, lo voy y me voy a aprender, voy a leer todo lo que pueda, voy a anotar todo lo que pueda, voy a escribir todo lo que pueda, y ahí comencé a llenar apuntes, y ahí dije, claro, mi bagaje de ecuatoriano con mi bagaje de extranjero en Buenos Aires o reciente en Buenos Aires, tengo que unir estas dos tradiciones literarias. Y de paso dije, bueno, Juan Montalvo sí se merece estar en Buenos Aires, porque Buenos Aires es una capital literaria, que Buenos Aires también conozca a Juan Montalvo. Y es muy parecido la vida que tuvo Juan Bautista Alberdi, los dos murieron muy mal en París y en la misma época. O sea, yo creo que si eran modernos, o sea, en esta época, si eran en esta época, yo creo que se hubieran conocido por las redes sociales y todo eso, pero nunca se conocieron y murieron de una forma muy parecida en una situación lamentable. Entonces ahí hago Bueno, esa conexión y digo, a ver, Ecuador, Argentina, las tradiciones, un alumno ecuatoriano que me hubiera gustado ser yo, mi personaje se llama José Bernardo Plaza y hago el juego, ¿no? Yo no tengo nada que ver con los Plaza Lazo, pero digo, para no poner Lazo, le pongo Plaza, Plaza Lazo. Entonces ahí va.
Bueno, ya se conocen esos 2 personajes gracias a ti, ¿sí? Si nos Gracias. quedamos, digamos, en el mundo de la, digamos, de lo fantasioso, porque lo lindo de la literatura es que precisamente nos permite imaginar mucho, y eso poner en diálogo a 2 pensadores tan importantes de Argentina, de Ecuador, se hace posible gracias a ti. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo creo que, bueno, Juan Montalvo y Juan Bautista Alberdi han sido conocidos, pero individualmente, pero que los dos dialoguen, creo que sí. Tuve la fortuna de que se me ocurriera y también la fortuna que tienen el mismo nombre. Y si vos perdón, no sé, lo argentino, si pones a ver la obra, es muy parecida. Son muy parecidos en el estilo, en lo que buscaban, en la libertad, en el eurocentrismo, muy parecidos. Oye, Andrés, quiero hablar ya de juventudes, de escritura, de las aulas, ¿sí? De acuerdo también a la experiencia que tú tienes como profesor, ¿sí? Y como docente, viste pasar a cientos de jóvenes en las aulas. Yo quisiera que me cuentes un poco qué dificultades observaste en su relación con la escritura. Eh, yo creo que tuve la experiencia de haber tenido bastantes, por suerte y gracias a la UDLA, y habían cosas buenas y cosas malas, obviamente, ¿no? O sea, no cosas buenas ni cosas malas de denostar a los alumnos, sino que yo voy a hacer una crítica política ahora. A mí me parece que el Ecuador necesita una gran educación pública. Ningún gobierno se ha preocupado por eso. Entonces, vos si ves el nivel de los chicos que viven en colegio privado, no solo en la escritura, sino en otras áreas, con el nivel del colegio público. Entonces ahí hay un desfase, lamentablemente. Entonces, en universidades como la que estuve, por suerte tenía los dos, y hasta igualar o ver cómo hacer era todo un reto que muchas veces era muy reconfortante sacarles adelante y otras veces, bueno, a veces no se podía, a veces era difícil, pero bueno, siempre fue un reto eso. Entonces yo creo que el problema acá está en educación secundaria y primaria y secundaria. Yo creo que si el Ecuador tendría, lo que pasa es que acá con la educación pública hay un sesgo, ¿no? Es que si le das a la educación pública es un gobierno comunista, socialista, y eso es absurdo. Yo creo que los mejores países que tienen buenos profesionales son los que tienen una buena educación pública, porque se permite equilibrar con lo privado. A ver, nadie pide nacer ni en cuna de oro ni ser pobre, pero si te tocó, por lo menos que tengas, cuando crezcas a los 18 años, tengas la oportunidad de poder competir en buena lid, ¿no? Me refiero, y sin denostar tampoco a lo privado. Si una persona tiene la suerte de nacer en una cuna de oro, perfecto, pero ¿y los otros? ¿Y el otro país? A ver, coincido con lo que mencionas, Andrés, sí, como docente también he visto esta, no sé, esta dificultad, estas enormes diferencias, estas brechas, ¿sí? En cuanto a los conocimientos que vienen nuestros jóvenes desde el colegio. Sin embargo, yo he percibido, no sé si estás de acuerdo, lo viviste, yo percibo que muchos jóvenes quieren escribir, ¿sí? Sienten esa necesidad, pero no tienen las herramientas, ¿sí? No han desarrollado esa habilidad que, no sé si estás de acuerdo, Andrés, pero es algo que se tiene que poner en práctica desde que somos muy jovencitos. Te lo digo también, digamos, personalmente, yo atravesé varias dificultades al inicio de mi universidad cuando empecé a estudiar comunicación y me di cuenta que no había practicado la escritura necesaria, ¿sí? Para lo que demandaba una carrera de comunicación. Entonces, ahora me doy cuenta cómo, bueno, en qué momento, ahora que también veo a los jóvenes, no sé, entre los 12, 13 años, y veo cómo ya todo lo están automatizando con inteligencia artificial, o cómo en realidad la orden o la instrucción del profesor es copie la lámina, copie lo que dice el libro, copie Claro. lo que dice la presentación. Entonces, naturalmente, eso está, digamos, hay un bloqueo respecto a la escritura que viene desde que somos muy pequeños y por eso si te das cuenta en realidad hay
pocos profesionales, y es penoso decirlo, pero hay pocos profesionales que en realidad saben escribir. O sea, tú te puedes encontrar con profesionales ya de muchos años en el sector público, privado, y en realidad piden a otros que escriban por ellos. Entonces, en ese sentido, digamos, cuáles son esos desafíos que tenemos como profesores que estamos vinculados a la comunicación escrita, ¿sí? ¿Cómo, digamos, cuáles son, digamos, cuáles pueden ser estas estrategias? ¿Por dónde? ¿Cómo hacemos si dado que el sistema está dado de esta manera? Y es una gran pregunta y un gran desafío. Yo creo, May, que primero los profesores y profesoras no podemos escapar de nuestra era, en este caso de la inteligencia artificial o de las plataformas. Eh, entonces, estas plataformas tienen que ser un recurso, un instrumento de trabajo para la escritura. Ahora, si tú ves los jóvenes, me voy un poco a los jóvenes, en las plataformas cuando construyen un video de TikTok, por ejemplo, o de Instagram, construyen un relato de inicio, desarrollo y fin. Obviamente, no sé, algunos podrán escribir, otros se imaginarán y lo harán todo por la computadora, por la inteligencia artificial y el video estará pronto. Pero están construyendo una historia, una trama. Entonces, utilizar a la inteligencia artificial como instrumento para escribir me parece perfecto. Ahora, como decía en el video que te mandé ese filósofo italiano, utilizar a la inteligencia artificial como oráculo de que todo me solucione y yo no hago nada y solo pegar toda la información, ahí está el error. El error. Ahora, obviamente, hemos sido jóvenes y claro, los jóvenes quieren presentar la tarea ya y porque esa materia no le gusta. Entonces, tiene que haber una especie de disciplina. Y yo creo que la escritura hay que volver también, o sea, creo que sería la alternancia entre lo pasado y lo futuro. Yo creo que estamos ahora en la era de volver al pasado un poco y seguir en nuestro presente. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, hacer un ejercicio de escritura a mano, todos apagan los celulares, vamos a escribir a mano. Y después, bueno, hacer otro ejercicio con la tecnología. Me parece que hay que combinar las dos para, para crear hábito, el hábito de escribir en ese sentido. Es súper oportuno lo que mencionas, Andrés. Hay algunos movimientos de jóvenes, ¿sí? Alrededor del mundo, pero especialmente en Europa, y algunos están queriendo regresar a las viejas tecnologías, ¿sí? A los audífonos de cable, a las cámaras, a las cámaras de rollo, ¿sí? Un poco están en un movimiento y un redescubrimiento de qué onda con esa tecnología, ¿sí? ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Por qué creemos que la tecnología contemporánea es la que nos facilita la vida? Y vi un reportaje en CNN que hablaban precisamente de los audífonos, ¿sí? Que es en realidad, son muy molestosos los audífonos que no son cableados porque terminan, se te cae uno y ya, o sea, ya se pierde, tienes que invertir en otro, mientras que el de los cables en realidad es mucho más cómodo, más seguro, más económico, entonces están como que en esta búsqueda del pasado, de recuperar el pasado. Yo pienso ahora que lo mencionas, ¿cómo serviría esto para los profesores, dado que podríamos regresar? Yo me había notado aquí, por ejemplo, regresar a, a las bitácoras. ¿Te acuerdas cuando también cuando éramos muy jovencitos, ¿sí? Yo no sé si en algún momento a ti te prestaron un curioso, donde tú tenías que Claro, por supuesto. llenar un cuaderno con Claro, preguntas y un poco ahí, y te obligaba a hacer una interacción, claro. digamos, con tus pares, los jóvenes de ese momento, obligadamente te divertías, era como un entretenimiento, pero aparte tenías que escribir, que pensar, que ver un poco qué se me puede ir, qué no puedo anotar acá. Entonces, regresar a la bitácora, regresar a estos ejercicios, a estos registros físicos, al álbum de fotografías. Y en el caso nuestro, ¿sí? Regresar a la prueba escrita, o sea, a la prueba a mano. Un joven una vez me dijo que en una universidad aquí me dice, no, es terrible que en esta universidad nos hagan, no, nos tomen todavía el examen
a mano, o sea, que tengamos que escribir a mano. A mí me pareció genial, o sea, digo, estas son estas viejas prácticas que pueden rescatarnos, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que el gran error, Maggie, del siglo XXI, y no hablo de nuestro país, sino de la sociedad, sobre todo occidental, ¿no? Es que en el siglo XXI el pasado no vale nada, es cero. O sea, si vos no tienes el celular de tres ojos, no eres nadie. Y ese curioso que tú citaste es interesante, era una plataforma como un Facebook. ¿Sabes por qué? Porque no sé Era si te nuestro acuerdas. dispositivo de ese momento. Claro, no sé si te acuerdas que vos respondías la pregunta, pero ya habían respondido otros y te enterabas de las compañeras y los compañeros qué dijeron. Entonces era un Facebook, era un Instagram. Sabías que, qué sé yo, si sabe nadar Julio o si sabe nadar o no sabe nadar Gabriela. Eh, y eso es interesante, hay que volver. O sea, yo creo que lo malo del siglo XXI y me pongo, creo que todos, es negar el pasado, es decir, uy, eso no servía, uy, eso parece cassette. Y claro, y mira, ahora los vinilos son carísimos. Comprar un vinilo es carísimo. Se hizo vanguardia. Ir al cine es un lujo. Ir al cine era lo mejor que nos podía haber pasado. Así que ese tipo de cosas hay que decirles a los jóvenes que no tienen que caer en el prejuicio de que lo pasado está mal. Y yo creo que sí es fundamental. Ahora podemos ir al pasado tan fácil con las plataformas, podemos hacerles ver una película como, no sé si viste, se me fue el nombre, Los 40 golpes de Truffaut o La naranja mecánica, Sí, 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 y claro. comparar con una actual, porque tienes a mano Netflix, por ejemplo. Entonces ahora hay una cantidad de opciones, pero también ese es un problema, ¿no? Nuestro, de los profesores, que también tenemos tanto que también no sabemos qué hacer. Ese es el problema. Sí, yo creo que la tecnología hay que estudiarla siempre en retrospectiva, no verla como, digamos, ya estás obsoleto al tener ese tipo de dispositivo, ese tipo de celular, ese tipo de audífonos, ese tipo de, bueno, de tecnología en general. Creo que hay que, digamos, un poco invitar a las juventudes a, a conversar, a dialogar con otras tecnologías y conversar o dialogar con otras tecnologías quiere decir volver algo así como a estos diarios de adolescentes, de jóvenes, al curioso, como ¿sabes qué? Como un mecanismo también, primero recuperación de memoria de las diversas tecnologías y yo creo que podría interesar, ¿sí? Interesar a un joven tal vez escribir en una bitácora de investigación. A mí me gusta mucho trabajar las bitácoras de investigación. Me cuesta un poco, ¿sí? Hasta que un poco lo entiendan porque a veces lo toman como que es un ejercicio muy escolar, ¿sí? Se sienten los jóvenes así como que es inoficioso. Esto de anotar mis hallazgos de investigación en una bitácora es como inoficioso. Y es porque ya está totalmente lejano. Y creo, como tú dices, en el colegio ya se pierde totalmente esta información. Yo creo que es el colegio donde un poco tienen que retomarse también estas prácticas y que digan, esto es una habilidad que tú tienes que desarrollarla también en el sistema de educación superior. Por supuesto, ¿Sí? totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Porque si negamos el pasado, también estamos negando lo que somos en ese sentido, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es? Es que los jóvenes nacen con esto, o sea, a los 6 años ya tiene celular o ya está en la tablet. El otro día vi que un nene de una tablet de 5 años, la mamá estaba haciendo fila, estaba con la tablet. O sea, a ese nene, ¿cómo le dices? Escribe a los 17 años, es decir, escribe que claro, es tremendo, es tremendo. Sí, la verdad es que sí. Oye, hace un momento te mencionaba, Andrés, la importancia de conversar sobre la escritura y la salud emocional en los jóvenes, ¿sí? Y yo creo que la escritura salva vidas, ¿sí? Yo creo que te saca también de situaciones emocionales muy complejas y la verdad es que no sé cómo poder transmitir, trasladar esta información, digamos, los atributos o las bondades de la escritura a los jóvenes para un desfogue o para un manejo, más que un desfogue, para un manejo emocional importante. ¿Cómo ves tú este aporte de, digamos, de la escritura
en la salud emocional de los jóvenes especialmente. Fundamental. Yo en Argentina tuve la oportunidad, o sea, de la gente que yo conocí, ellos hacen mucho psicoanálisis y los psicólogos les hacen escribir desde muy pequeños, no para que sean escritores, muchos llevan un diario, muchos sí pueden entrar en la escritura, pero la escritura sirve para el sostén de la vida. Y en lo personal a mí me sirvió muchas veces cuando yo he estado en un momento triste de mi vida, la escritura me ha sacado adelante. Pero ¿sabes cómo yo creo que hay que motivarles? Por ejemplo, mostrarles libros, por ejemplo, como El túnel de Ernesto Sábato, por ejemplo, ¿sí? Eh, Ahí hay una trama psicológica importante, entonces el personaje Juan Pablo Castel se envuelve en una especie de tristeza, entonces eso atrapa, le saca de su problema, pero también sabe que hay otra referencia. Entonces los libros también nos sirven de referencia en ese sentido. Madame Bovary, que es también, ¿no? La mujer del siglo XIX que no sabe qué hacer con su vida, que quisiera empoderarse, o Ana Karenina, ir por los clásicos, o por ejemplo en el Ecuador, ir por La Emancipada, no sé si has leído La Emancipada, es un libro buenísimo, la primera novela ecuatoriana, personaje Rosaura, y ella obviamente está obligada a casarse, y cuando llega a la iglesia, no voy a spoilear, cuando llega a la iglesia se revela, hizo un plan, se revela, del cura, del padre y del futuro marido, saca un revólver, tira al aire en pleno siglo XIX, sale corriendo y se sube en un caballo y se va. Buenísimo. Entonces ese tipo de cuestiones, de novelas, de la ficción, la literatura puede ayudar también en este caso, por ejemplo, a las jóvenes ecuatorianas, a las mujeres que sufren de machismo, lamentablemente, ¿no? Violencia intrafamiliar. Yo creo que la emancipada a una niña que está sufriendo machismo en su casa le puede servir muchísimo, por ejemplo. Sí, a eso me refería, hace un momento cuando te decía que los jóvenes necesitan las herramientas, quisieran tener las herramientas, porque creo que tienen las ganas de escribir, ¿sí? Es decir, al menos de este, digamos, en este campo del desfogue emocional, ¿sí? O del tratamiento emocional, si se puede decir así, porque cuando contamos, ¿sí? Los escritos, cuando cuentan los escritores, eso fue un poco la anécdota que viví también con Ana Cristina, ¿sí? Que escribe un diario de su maternidad, ¿sí? Desde el momento en el que se queda embarazada y todo lo que va viviendo, ¿sí? Todo lo que va experimentando en familia, con su hijo, consigo misma, con el mundo del trabajo, con el mundo, o sea, es decir, va un poco articulando y es algo en realidad como mujer te representa mucho porque habla de lo que acabas de decir, ¿no? Un poco de las cosas que también como mujeres embarazadas tenemos que pasar, bueno, porque hay una parte, una gran parte de la sociedad que te dice, a ver, tú sentada, tú en realidad ahorita no puedes hacer Que nada. tratan el embarazo como enfermedad y eso se está rompiendo. Bueno, Exactamente, exactamente. Entonces, yo sentí que hubo mucha conexión, incluso con chicos, con varones, que en las preguntas que hacían Ana Cristina era un poco, vea, de la experiencia como mi mamá, mi hermana ahora acaba de tener un bebé y está experimentando esto. Entonces, vieron que la escritura, o sea, yo percibí que conectaron, de que la escritura puede ser algo también tan cotidiano, aunque yo puedo anotar eso que a veces lo desestimamos, lo desechamos, lo decimos, esto no importa, que a quién, qué voy a escribir yo, qué tendría que contar yo, y en realidad que es, sí, precisamente, contar cómo te sientes, ¿sí? Eso yo creo que, no sé, no sé si tú puedes un poco recomendar ciertos ejercicios que podamos tener los profesores con los jóvenes para motivar, digamos, su escritura en el campo de las emociones, un poco contar de cómo se están sintiendo hoy. claro, por ejemplo, el ejercicio de una bitácora que tú hablabas, o la escritura de un diario, pero también, por ejemplo, escribir de forma fragmentaria. Lo fragmentario siempre ha sido visto de malo. Entonces, escribir fragmentariamente no está mal, porque, qué sé yo, escribes el lunes y después escribes el jueves.
Y eso lo puedes unir y puede seguir un hilo conductor en ese sentido, ¿no? Muchas veces nos han enseñado eh, antiguamente que tenías que acabarte el libro cuando empezabas y no es así. Yo les digo a mis alumnos que a veces hay libros que no nos llenan para acabar y bueno, ahí está, me voy por otro, pero ya te quedó la idea del libro y está bien. Así que también hacer ejercicios, por ejemplo, del diario, aconsejo del diario, construir un relato y hacerlo video. No sé si has visto, ahora está en boga, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, las historias de los animales, que el gato habla, hola, soy gatita Dalila, viene este perro que me molesta. Eso es un relato. Entonces, ese chico, esa chica que hace de su animalito está escribiendo, no sé si escribiendo como nosotros en una máquina, en la computadora, pero sí está construyendo una historia, está, no sé, está escribiendo de otra manera porque tal vez solo une las imágenes, bote la inteligencia artificial el prompt y es otro modelo de escritura, pero me parece fabuloso. Ahora tenemos historias de las mascotas y eso es una construcción y van ganando seguidores quieres ver el segundo capítulo de la gata con el perro, del perro y del gato. Es tremenda, es una locura, pero una locura buena, me parece. Entonces, hay Coincido que total. aprovechar las plataformas, el TikTok, el Instagram. Yo sí les hacía ver que revisen, analicen a los influencers, por ejemplo. Por ejemplo, hacía un trabajo de proyecto, de tesis a veces, ¿no es cierto? En el cual tenían que seguir o un programa o un YouTube de un youtuber o de un influencer, por ejemplo, de las fiestas tradicionales. Entonces ahí aprendían lo que era una fiesta tradicional con la intervención del youtuber y veíamos qué pasaba, cuál era lo negativo y cuál era lo positivo, ¿no? Y hacer ejercicios de semejanzas y diferencias, ¿no? Estudiar, analizar también las plataformas, yo creo que es un buen ejercicio. Oye, ¿sabes que conversaba hace un par de meses, con una directora de recursos sí, directora de recursos humanos de la TAM, ¿sí? Guayaquileña. Conversé con ella aquí en este espacio precisamente, y ella, me mencionó algo que de verdad que les digo siempre a los jóvenes, y lo trabajo con ellos. Ella me dice que cuando los chicos, muchos jóvenes, cuando van a pedir trabajo, no tienen preparado su pitch, o sea, su presentación. Entonces, ella me dice, Maggie, algo tan, uno puede decir que ya está dado, Elemental. ¿sí? Tú vas a una entrevista, está dado que yo tengo mi presentación. O sea, tú no tienes como que un esquema, ¿sí? De tu discurso, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Por dónde empiezo? Capaz que no tengo mucho tiempo, o capaz que tengo que enfrentar una entrevista, no sé, de unos 30 minutos, y eso quiere decir que tengo que dar más elementos de lo que hago, tengo que ser más explicativo, tengo que profundizar en esto. Bueno, ¿en qué profundizo? ¿Sabes que me pareció muy interesante? Y creo yo que cuando estamos frente a un nuevo grupo de jóvenes, convendría trabajar en esto que creo que lo damos por hecho. O sea, entonces, cuando es, oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicas? Claro. ¿Por qué estás en esta carrera? Ella decía, y específicamente esto, ¿por qué elegí esta carrera? ¿Por qué soy este profesional? ¿Por qué soy un abogado? ¿Por qué elegí las ciencias humanas? ¿Por qué elegí la comunicación? Ah, mira, y tener como que este relato claro. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que sí, me ha pasado con alumnos cuando he hecho ejercicios o se han presentado en clase. Y yo le culpo a la era, ¿no? Es lo que te digo, todos, ¿no? Me incluyo y te incluyo. Hay tanta información que ellos los jóvenes, no por decirles pobres o por menospreciarles, sino pobres en el sentido que están empezando la vida, de que están abrumados. Entonces, tienen tanta, no se concentran en nada. Digamos, un chico tiene una cita de trabajo, una entrevista de trabajo el lunes y le dijeron en 7 días, o sea, de lunes a lunes. Él ya sabe que el otro lunes tiene entrevista de trabajo y tiene tantas cosas de por medio, las redes sociales, películas, sin invitación, tarea, que tiene tantas cosas que no se puede centrar, va a ir a improvisar en la entrevista.
Ahora yo te digo también, yo creo que en una entrevista, como en una clase, y vos que eres docente también me vas a dar razón, a veces hay que improvisar. Uno puede decir, voy a hacer esta clase, pero a veces sí, puede suceder hasta un problema y tienes que improvisar. Entonces, eso también hay que enseñarles a improvisar. Y la escritura va por ahí también. Uno puede tener todo el relato en la cabeza y de repente hay un problema con un personaje y dices, no, mejor voy por este camino e improvisaste. Oye, sí, tienes razón. Esto no lo había contemplado, pero tienes toda la razón. Es incluso para ver, digamos, cómo reaccionas ante una situación, ¿sí? ¿Qué decisiones tomas, digamos, frente a una circunstancia que se presenta en el aula? Sí, de acuerdo. Eh, Ahora, perdón, solo, perdón, disculpa. tranquilo. Quería decir, creo que nosotros como profesores, porque no sé, bueno, no quiero meterme en la vida de los padres y no somos un segundo papá ni segunda mamá, somos unos guías. Tenemos que decirles que no se metan en tantas cosas. ¿A qué me refiero? Yo tenía alumnos que se levantaban 6 de la mañana y como robots no paraban hasta las 7 de la noche. Y claro, para los papás decían, mi hijo o mi hija está muy bien porque juega fútbol, hace taekwondo, pinta, va a la universidad, se va a terapia, hace los deberes y se duerme. Y creen que es una vida perfecta. No, es insoportable esa vida, no puede hacer de todo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y mira, que veo ese ejemplo que acabas de poner, lo veo en niños. Claro, Yo veo en niños o digamos, o en adolescentes, preadolescentes y adolescentes, y este relato que dices de los padres de debo mantener a mi hijo ocupado, termina siendo poniéndoles unas agendas totalmente, digamos, terribles, ¿sí? O excesivo. sea, asfixiantes para un niño, para un joven. Entonces, crece tal vez se desarrolla en esta sociedad de la productividad, o sea, 24/7, ¿sí? Y de una productividad 24/7 que posiblemente les lleve al anhelado éxito, que es algo también que Entre creo comillas, ¿no? yo que afortunadamente ahora, ¿sí? También creo que también la información nos está dando esto, no, o no sé qué opinas, pero yo creo que la información nos está dando también este material, ¿sí? De cómo estamos asfixiados, ¿sí? Por Sí, la expectativa de éxito que tenemos. O sea, el aprendizaje, o sea, lo que nos inyectaron a la vena respecto al éxito, ¿sí? Respecto a la productividad, en realidad que es algo que sí, tiene que ver con esto de no se metan en tantas cosas. Por eso interesante exacto, esa frase, totalmente. Sí, ¿sí? sí, totalmente. Y te cuento, a mí en la escritura me pasa, no sé si te pasa a ti con tu programa o con tus acciones, pero a veces digo, ¿qué libro escribo ahora? Y te cuento, yo cuando acabé mi libro me quedé vacío y sigo vacío, ficcionalmente, o sea, para escribir otra novela. Por eso estoy dedicado más a la crítica, porque no sé qué hacer, qué escribir en la ficción. Y a veces me desespero y después me digo, a ver, hombre, yo creo que tengo que esperar y ya voy a ver qué ficción escribo. Pero a veces uno ¿cómo se dice? Se Sí. autoexige. Y eso de la autoexigencia es muy de esta época. Entonces, imagínate un nene que el papá quiere que sea el mejor futbolista, el mejor tenista, tremendo estrés. Sí. Oye, a mí me pasó que cuando terminé mi tesis y ya me gradué, empecé a sentir como que una orfandad, ¿sí? Claro, Me di cuenta que sentía como que mi vida en los últimos 5 años, porque también me tomó entre 4 y 5 años hacer esa tesis, hice mi tesis del periodismo cultural. Y me la bien, pasé de verdad dedicada, enfocada, o sea, fue como una crianza más o menos. Y cuando ya nace el niño, en este caso, que es la tesis, en el cual había depositado todo o sea, no todo, pero mucha intención, energía, tiempo, trabajo, pensamiento.
de repente eso es como que se te va y en realidad comienzas a experimentar esto, en realidad que me representa mucho lo que acabas de decir, pero una necesidad de seguir haciendo algo, de seguir haciendo algo importante, algo bueno, algo como que el resto de tu vida queda Ah, totalmente relegada y lo bueno era solamente eso, entonces lo viví. sí, sí, sí. Pero sabes que es la época, yo creo. O- eh, Personas, he hablado con médicos igual, médicos que se especializan en una cirugía, ya quieren otra especialización, o si no se sienten mediocres, tremendo, o sea, tremendo. Sí, 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 sí. Mira, qué lindo mensaje que estamos dando con esta conversación de verdad a los jóvenes. Y ahora, un poco para ir cerrando, mi querido Andrés, quiero preguntarte sobre los libros, ¿sí? Sobre estos libros que podamos, bueno, primero, ¿cuáles eran estos libros de tu adolescencia? Que algunos ya los mencionaste, libros que te hayan en realidad te hayan llevado a otra, digamos, a otra dimensión, ¿sí? De la pasión por la escritura, por la lectura. Y en ese sentido también, ¿qué libros dirías, chicos, léanse estos libros? O sea, son sustanciales para los adolescentes. A ver, no quiero caer en el cliché de poner, a mí me sirvió el libro, ¿sabes por qué? Para los adolescentes, ¿no? Porque es otra época. Pero bueno, mis libros de mi época, cuando era adolescente, en los 90 me marcó El túnel de Sábato, Rayuela de Cortázar y El varón rampante. Ese sí les puedo decir que el varón rampante es el que nunca va a pasar de moda. ¿Ah? Un niño se sube a un árbol y no se baja nunca hasta que se muere de viejo. No les digo nada más porque es hermoso, es un libro de los más bellos del mundo, de Italo Calvino. ¿No? Eso en mi adolescencia. De ahí, bueno, me gustó mucho la historia. Operación Masacre de Rodolfo Walsh me gustó mucho porque hay un fusilado que vive y esta cuestión de la política con la escritura del periodista superhéroe, del periodista detective. Por eso me gustó ir a ser cronista en ese sentido, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, ahora, a los adolescentes de ahora que lean, bueno, ese de Italo Calvino sí, sí quisiera que lo lean. Pero quisiera que lean también literatura ecuatoriana, por ejemplo. Esta Nuestra piel muerta de Natalia García Freire, yo creo que a todos los jóvenes y adolescentes les va a gustar muchísimo. Les explico un poco la biografía de la autora. Es cuencana, ¿sí? Ya tiene 3 libros, pero su estilo es para mí es una heredera, bueno, no quiero ser rimbombante, una heredera de Rulfo, ¿no? Va mucho con lo de la tradición, ¿sí? En la cuestión andina, del páramo, esa cuestión de cómo es el tipo, la persona del páramo, en este caso Cuenca o el Azuay, ¿no? Y esa cuestión de los fantasmas, esa cuestión de cómo se vive en el campo, ¿no? Esa cuestión de lo rural, ¿no? Me parece fascinante, así que podrían leerlo también, ¿no? Me Mónica repito, Ojeda, que obviamente me imagino que las debes haber leído, a los alumnos también sí, es sí, sí, buenísima. claro que sí. Ella, estos cuentos, Las Voladoras, también va del mito, lo rural, la tradición ecuatoriana, la cuestión de la oralidad versus, escribe de forma muy bella, ¿no? En ese sentido. Otro libro de otro ecuatoriano que quiero que tal vez lean, Pablo Palacio, bueno, que lo conozca Pablo Palacio, es uno de Sí. los mejores escritores del Ecuador, vanguardista, ¿no? Su cuento, ¿cómo es el cuento? Bueno, a Un ver, hombre este muerto, libro, el que murió a puntapiés, ¿cómo un es? hombre muerto a puntapiés, sí. Un hombre muerto a puntapiés. Edwin Alcaraz, autor ecuatoriano que fue colega mío, quiero Sí, recomendarlo, es una periodista. belleza de libro, yo creo Oye, que lo he escuchado, Mal de va, Espejo. va a ser clásico. Hace interviene a la obra de Pablo Palacio, al personaje de Pablo Palacio. Es una belleza de libro. Y ahí está la oralidad, la ruralidad, el campo, nuestros pueblos ancestrales versus lo aristócrata, la ciudad, Quito, y toda esa aristocracia quiteña. Oye, Eso estos libros que acabas de mencionar, de verdad, o sea, son oro en polvo
para este espacio, para mí también personalmente, porque creo, ¿sí? Y eso es también lo que creo que nos falta mucho, es dominar nuestra cultura, ¿sí? Saber en realidad quiénes somos, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestras costumbres, qué en realidad, cómo se ha ido construyendo nuestra identidad, cómo se ha ido modificando, qué ha hecho que se vaya modificando, se ha ido transformando. Entonces, me parece sustancial. Y leer, pues, o sea, literatura, ¿sí? Para conocer nuestra historia, nuestro o ver lo que acabas de mencionar, este libro de Edwin, es un poco ver cómo el autor va un poco poniendo en diálogo dos momentos distintos, ¿sí? En un mismo, en este tiempo, ¿sí? Tengo otros dos, rapidito. Leonardo Valencia también es un autor muy erudito, La escalera de Bramante. Esta escalera de Bramante es un libro grande que lo pueden leer fragmentariamente como una Biblia, Sí, paso a paso, sí vi ese porque libro. es digerible. ¿Y por qué? Porque además de que es una historia que atrapa, que va a los mitos, ¿sí? No solamente de Ecuador, sino de europeos, no quiero spoilear, es una clase de historia del arte. Entonces uno va aprendiendo sobre cuestiones de arte plástica, que son muy buenos, ¿no? Es un libro, una novela total de Leonardo y aconsejo, por ejemplo, este libro que es grande, grueso, lo aconsejo que se lean, que lo compren y que lo lean poco a poco, despacio, para divertirse, para digerirlo, sin apuro, ¿no? En ese sentido. Y otro que tengo por aquí que estaba viendo en mi biblioteca, Natasha Salguero, ¿sí? Azulinaciones también, ¿sí? Esto es una novela de la experiencia, ¿sí? Escrita en los, déjenme, se me fue, Premio Aurelio Espinosa Polit, novela del 89, o sea, a finales del siglo, ¿no? Cuenta más o menos la situación también, cómo estaba el Ecuador en esa época, a finales del 80, con Rodrigo Borja, y antes de la guerra de Tiguinza, ¿no es cierto? ¿Cómo era nuestro Ecuador en esa época? Para los jóvenes, algunos jóvenes deben haber nacido en esa época. Entonces, esta novela es bellísima. Una novela de experiencia y que les va a gustar mucho, ¿no? De Natasha Salguero, Azulí Naciones. Andrés, o sea, de todos estos libros, ¿con cuál te quedas? O sea, como que con ese libro que te haya movilizado tanto. Yo sé que para un lector de tu nivel, ¿sí? Y escritor, No, probablemente tengas mucho y sea muy difícil escoger uno o dos, pero dime un poco este libro como que ícono en tu vida. de estos que te nombré o uno que me Cualquiera, marcó. cualquiera. Quiero saber siempre cuál es el libro favorito de las personas que vienen. Mi libro favorito es Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Ese tiene que ver mucho con mi vida, ¿sí? Saltarme tradiciones, ser un poco nómada. Ya. Sí, sí. ¿Respiración artificial de quién? De Ricardo Piglia, Respiración Artificial de Ricardo Piglia, ¿no? Es una novela que trata sobre la Argentina, pero también habla de literatura mundial, de literatura estadounidense, de historia mundial. Hay un breve relato o una breve anécdota que coloca que Kafka y Hitler se conocieron cuando Hitler pintaba. Esa anécdota es fabulosa. ¿Qué hubiera pasado si ese pintor se hubiera dedicado mejor al arte plástico? Creo que mucha gente no hubiera Así es, fallecido, ¿no? así es. Ah, Oye, hay estos libros, sí, para terminar, hay estos libros como por ejemplo, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Hay un libro que me gusta, recién lo encontré, se llama El acto de crear, de Rick Rabin. Hay estos libros del camino del artista, El camino del escritor. Yo me imagino que tú los conoces. No sé, no los he digamos, leído. ¿qué opinas de estos libros, de esta literatura que un poco es la que te impulsa a la escritura y a la creación?
¿sí? Yo los he revisado porque en realidad yo no soy escritora, pero escrito, en realidad lo que más escribo creo que son, digamos, artículos relacionados en el, digamos, de nuestro contexto académico. Escribo muchas, digamos, crónicas cuando tengo que hacer ciertos contenidos para las redes sociales, entonces estoy familiarizada con la escritura. Sin embargo, siempre acudo a estas nuevas eh, recomendaciones o a estas, digamos, a esta literatura que un poco te promueve la escritura, con el que empecé es de que hablo cuando hablo de escribir, de Murakami, porque tiene el libro de qué hablo cuando hablo de correr y que a mí ese libro a mí me hizo atleta, ese libro a mí me hizo de verdad Qué corredora. bueno. O sea, yo salía a caminar, te estoy hablando hace unos 7, 8 años, yo salía a caminar con ánimo un poco así de, bueno, cambiar los hábitos. Oye, pero es un libro tan bueno que me motivó tanto porque incluso descargué las playlists que un poco Murakami escuchaba cuando corría y por eso fui a de qué hablo cuando te hablo de escribir, pero son libros un poco que te cuentan cómo habituaron la escritura, cada cuánto escriben, son un poco de promover hábitos de creación y de escritura, ¿sí? ¿Cómo ves esta literatura, sí, de un poco que un poco te promueve el método, sí, que te cuenta cuál es el método, o termina siendo, no sé, libros así de autoayuda? No, yo quiero, qué bueno que nombras eso y una excelente pregunta, Maggie. Yo quiero romper eso del escritor o la escritora que se cree acá y que eso no sirve. A mí me parece que esos libros son muy buenos y algunos son fabulosos, depende también la forma como escriban, cómo lo escriben o cómo lo redactan. Y me parece que sí son fundamentales, porque, a ver, mucha gente llega a la escritura no como tal vez un escritor famoso llegó. Es que se llegó tarde, llegó a los 25 años, a los 30 años, y quiere escribir, no para ser famoso, no para ser Vargas Llosa, sino para escribir. Entonces a mí me parece fundamental, ¿no? Porque, ojo, un libro explica una historia, o explica una tesis, o explica una teoría, ¿no es cierto? Entonces a mí sí me parece que esos libros autorreferenciales de cómo yo me hice escritor, me parece que sí sirven. Ahora, obviamente, ¿no? Uno no, por ejemplo, Ricardo Piglia, soy un admirador de Ricardo Piglia, estoy sacando un ensayo, quiero sacar un libro de ensayos sobre el estilo de él, pero bueno, yo sé que él vivió en Buenos Aires en otra época, o sea, yo no puedo, a lo que, ¿por qué pongo este ejemplo? O sea, uno no puede emular, admirar, pero también saber el contexto que uno tiene dentro del país que vive, por ejemplo, en este caso. Entonces hay que agarrarlo con pinzas, ¿no es cierto? Y a mí me parece muy, a ver, ahora estamos en la época de la IA, Maggie, y replicar parece que está mal, porque replicar se le ve con la copia y el plagio, que no quiere decir lo mismo. Porque, por ejemplo, en la literatura existe la figura de la intertextualidad, ¿sí? Entonces, eso es la inteligencia artificial, ser intertextual. O sea, yo quiero hacer una clase como Steve Jobs, por ejemplo, qué sé yo, me voy a inventar. O quiero explicar un modelo informático como Steve Jobs. La inteligencia artificial me va a decir y me va a dar todo, pero yo tengo que ahí apropiarme de esa información y sacar mi estilo propio. Entonces, estos libros a mí no me parece que sean autoayuda, me parece que sí son fundamentales porque mucha gente no viene de una familia que ha sido lectora. Entonces, está muy bien. O los cursos o los talleres están muy bien. Recientemente vi que en la librería Tres Gatos estaba un periodista dando un curso de escritura de no ficción y eso a mí me encantó que existan ese cursos ahora aquí en Ecuador, porque en Argentina hay bastantes y a veces salen buenos escritores, pero también les da vida a la gente, ¿no? Eso es lindo. Eh, Andrés, tu mensaje final para los jóvenes, ¿sí? Para aquel joven que está totalmente, digamos, distanciado, si se puede decir, de la lectura, de la escritura. Si tuvieras aquí frente a ti, ¿sí? Una asamblea de jóvenes, ¿qué les dirías, Andrés? Yo les diría que no se apuren, que nunca es tarde y que todo llega a su tiempo. Que no hay que buscar el éxito, que no hay que buscar tener 7,000 seguidores, que no hay que vender 7,000 ejemplares,
sino este libro es el que me nació y punto. Si se tiene suerte en tener premios en un futuro, bienvenido, pero no hacerlo por eso. Entonces, y que no se apuren en nada, no solamente en la escritura. A veces nosotros en esta vida tan acelerada que vivimos pensamos que todo es para mañana, ¿no? Y a veces no. A veces la vida hay que saber esperar. Esto es lo malo de esta era que vivimos, Maggie, y eso les diré a los chicos, las chicas, no se apuren, siempre con calma. Todo llega en su momento, cuando estés bien, y decide sin apuro. Querido Andrés, quiero agradecerte muchísimo por estar aquí en Escuchativa Podcast, este espacio que al mismo tiempo es un método, es una investigación, es un programa educativo, es de todo un poco, ¿sí? También es un experimento, ¿sí? Este espacio donde converso con profesionales de distintas ramas, ¿sí? Para los jóvenes, por los jóvenes, ¿sí? Creo que los jóvenes importan muchísimo, son nuestros futuros líderes, nuestros futuros, digamos, son quienes están ya próximos a liderar, ¿sí? Nuestro país. Así que es muy importante, pues, tomarse este tiempo, ¿sí? Vale la pena muchísimo por los jóvenes y para los jóvenes. Gracias, Andrés. Qué linda Aquí, conversación, ¿sí? Valoro de verdad eso. muchísimo tu tiempo, el tiempo que te has tomado para conversar conmigo en este espacio. Dejo de grabar, mi estimado Andrés, dame 2 minutos y de verdad, muchísimas gracias. A ti, Maggie, muchísimas gracias y que Escuchativa Podcast tenga una larga vida. Un saludo a los jóvenes y a las jóvenes. Gracias, Andrés. Un abrazo, gracias. Chao.